nos conocemos, otros no tengo el gusto. Yo soy el presidente de la Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura, que es quien organiza estos ciclos cada año, y que, bueno, pues tenemos un poco a gala el que tenemos la televisión diocesana que nos recoge lo que hacemos y lo difunde. Tenemos a gala este año haber entrado ya en YouTube y tener todo lo que vamos haciendo colgado, con lo cual pues las conferencias, las entrevistas, las exposiciones van encontrando su lugar, digamos, dentro del mundillo cultural en el que nos movemos. Por ahora más eclesial que el que nos movemos en cuanto venimos a la universidad, que es una de las cosas por las que venimos, porque nos parece que la universidad es el sitio del diálogo. Y nos parece que el sitio de esta comisión tenía que ser el sitio donde nuestra sociedad encuentra espacios para dialogar, como es la sede de la Universidad de Alicante en Alicante. El hecho de que podamos figurar dentro de los programas de actividades de la universidad como una actividad más de la sede, para nosotros es un honor, porque significa reconocer que dentro del panorama de Alicante, esta parcela de la diócesis, que es esta comisión, hace su tarea en el sitio donde tiene que estar. Y digo todo esto porque, lógicamente, por todas las circunstancias que sabemos de tiempo, de edades, de horarios, llenar, digamos así, una sala de la sede es complicado. Pero que esta sala pueda ir a los sitios donde las personas están, hoy es más sencillo. Y es aquello que nos sigue llevando a la comisión a seguir apostando por estos ciclos, que además tienen la suerte de que vamos encontrando personas como la que hoy nos acompaña, Judith Pereira, para poder abrir con nosotros un espacio de diálogo. Lo haremos entre los que estamos aquí. Ella tiene preparado un esquema que lo va a desarrollar muy bien. Judith es, si les digo por ejemplo que es ingeniera agrónomo, pues seguramente ustedes pueden estar esperando que una ingeniera agrónomo de qué nos va a hablar, de cómo ha quedado la pandemia en sus aspectos agrícolas. Pues no va a hablar de eso, porque además de ingeniera agrónomo, Judith es religiosa. Es religiosa de Jesús María, y además de ser religiosa de Jesús María, tiene una biografía, digamos, que tiene su dimensión llamativa. Judith es madrileña, ingeniero agrónomo, pero es sobre todo una persona inquieta, creativa, buscadora, luchadora y multitarea, que ha estado implicada en proyectos de diversas índoles en defensa de las personas y los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Sudán del Sur, Haití y España. En Haití la conocí yo, pero no personalmente, sino porque ella está en un programa de claves para orar cada día, y los miércoles, tal día como hoy, ella coge el micrófono en Radio ECA y con aquellos que queremos oírla todas las mañanas, pues cualquier hora del día, ¿verdad? No es una hora concreta. Y yo decía, ¿quién será esta Judith que lo hace tan elocuente desde Haití? Yo pensando en Haití, con todas las imágenes que tenemos, ¿verdad?, del Haití desastrado, y digo, allí hay una persona que tiene una dimensión espiritual importante. Claro, era una religiosa. Pero mi sorpresa mayor fue que cuando un día pongo el programa, ella siempre decía Judith Pereira desde Haití. Y oigo que dice Judith Pereira desde Villafranqueza. Y claro, yo que estoy en el Remedio dije, pero bueno, como esta que está en Haití se ha venido a Villafranqueza. Y entonces fue cuando empecé a interesarme, ya no por lo que decía, sino a interesarme, digámoslo así, por su persona. Y estas definiciones que acabamos de escuchar, que yo les he leído, son de compañeras suyas que la conocen. O sea que, en defensa de las personas y los derechos humanos, fíjense ustedes,
Y ahora repito los lugares en los que ella ha vivido. Ahora está en Madrid. Guinea Ecuatorial, Camerún, Sudán del Sur, Haití. Estos son sus lugares de vida. Creo que tiene dimensiones bastante importantes para poder compartir con nosotros. Algunos de sus proyectos son proyectos de la Congregación de Jesús María, de la que es religiosa. Otros, que es lo que en este momento se está haciendo, en proyectos de colaboración con otras congregaciones. Habla varios idiomas y actualmente es profesora de SQUIN, la Escuela de Magisterio de la Iglesia en Madrid, que son 13 congregaciones y el Arzobispado unidos en una misma escuela. Y además realiza colaboraciones en Radio ECA, que son estas donde yo las conocí. Y además, cuando yo me enteré que vino a Villafranqueza, pues la invité a que nos conociera, porque nos parecía interesante en la Comisión de Fe y Cultura contar con una persona como ella, con ese perfil. Y bueno, pues terminamos cenando juntos un buen rato. Ella no sabía si el año que viene iba a estar aquí o no, y se comprometió a venir hace un año, ¿verdad? Y aquí está. Ha venido desde Madrid porque se comprometió a venir. Yo creo que eso dice mucho en favor de la persona que esta noche nos va a dirigir la palabra. Muy a propósito, si la doctora Pampliega y Eusi hablaron hace 15 días sobre, digamos así, las cicatrices de la pandemia, hoy vamos a dar un paso más, como habrán visto en el programa, y es cómo miramos la pandemia, como esa situación tan odiosa que hemos vivido, esa situación, digamos así, tan cuestionadora. Evidentemente para nadie, creo, con un poco de sentido de humanidad, ha sido una situación buena. Pero desde una mirada creyente, ¿qué perspectivas podemos integrar en nuestras cicatrices y en nuestras experiencias? Bien, Judith, te toca. Muchas gracias, Ginés. Bueno, yo tengo que decir que me ha puesto muy arriba, pero que en realidad he vivido tantos sitios porque mi congregación me ha enviado y porque tenía perfil para estar en sitios diversos, y yo era aventurera, bueno, lo sigo siendo. Entonces me he prestado a vivir en sitios distintos y a hacer cosas. Y el tema de la espiritualidad es que quizá he hecho más de espiritualidad por dos motivos. Uno, porque estando en tantos sitios no puedes hacer teología, nadie te convalida nada y al final tienes hechos miles de cosas que no valen, que no valen para tener un título, ni dar religión, ni hablar de teología. Y porque el hecho de vivir en situaciones complicadas humanamente sí nos hace pensar y rezar, y yo me daba cuenta que al final lo que más ayudaba a la gente, más que la teología, era la espiritualidad. Entonces, cuando yo tenía que formarme y buscar cosas, pues iba buscando cosas de espiritualidad, que la he recibido de herencia en casa, en mi educación y también en la congregación, y me da cuenta que en realidad eso es lo que más ayuda. Digo, bueno, pues yo ya que no puedo hacer teología, pero es imposible, la burocracia, imposible. Pues lo que yo pueda, depende de mi parte, sí que voy a colaborar y hacer cosas de espiritualidad, porque al final es lo que la gente le ayuda, ¿no? A mí me ayuda a curar cicatrices también, porque vivir en algunos sitios crea cicatrices y brechas por dentro que no son... Es imposible no llevar cicatrices, y eso hay que vivir con ello, ¿no? Y cada uno tenemos las que la vida nos va dando. Bueno, pues la pandemia es una causa de cicatrices, ¿no? Entonces, bueno, así como en plan charla entre amigos, porque me da menos apuro y menos vergüenza, me parece un poco osado que venga yo aquí a hablar de la pandemia así cuando hay tantas lecturas, gente especialistas que lo han abordado de muchos temas, ¿no? Pero es verdad que leyendo muchas cosas y por lo que yo he ido escuchando de mucha gente, me fijaba en la encuesta esa que habéis hecho, ¿no? Cuánta gente dice fue terrible, ha sido espantoso, o gente que yo he tratado que te dice, a mí la pandemia me dejó tocado, ¿no? Que ha dejado tocado en negativamente a mucha gente la pandemia, no solo gente mayor. Pues que sí que era importante que intentar hacer una relectura no tanto fragmentada, porque aquí se tocan muchos temas, sino decir, bueno, ¿cómo vamos a leer esto? ¿Para qué nos vale esto al final, no? ¿Dónde está Dios en todo esto? Sabiendo que es más la apariencia en la que no está Dios, pues también era un reto, decir, bueno, ¿qué pistas nos va abriendo? Entonces mi intención es utilizar una herramienta ignaciana, que Ignacio de Loyola llama el examen de conciencia, que no es de conciencia, es de consciencia, que en Francia y los franceses le llaman relectura, yo creo que mucho mejor llamado, ¿no? Que es como
¿cómo puedo hacer un discernimiento personal? Que yo me atrevo a hacerlo con datos de mucha gente y con visiones no solo mías, sino yo vivo un día, vivo una etapa de mi vida que puedo hacer para saber cómo ha estado Dios ahí. Porque es verdad que la vida nos lleva corriendo, nos va imponiendo y no nos damos cuenta, ni tenemos mentalidad para poder ir a cada momento dándonos cuenta. A veces sí. ¿Qué herramienta tenemos para decir, bueno, ¿dónde ha estado Dios aquí? ¿A qué me invita? ¿Cómo he respondido yo? ¿Y esto qué futuro nos abre? ¿No? Pues me he atrevido a intentar hacer eso con la pandemia. He tenido buenas fuentes y buenas lecturas también desde la espiritualidad, y citando algunas. Entonces, bueno, pues es una osadía, o sea que me vais a perdonar porque veo con gente con mucha más experiencia y mucha más especialización que yo, ¿no? Pero, bueno, quería plantear esto, a ver si paso yo las diapositivas. El objetivo de la relectura es discernir, es un elemento de discernimiento, de distinguir, de averiguar, de buscar, de profundizar. Puede tener muchos sentidos y distintos para cada persona, ¿no? Y aunque yo parta de algunas visiones, de la mía personal también, sí que hay preguntas en cada apartado para que nos hagan reflexionar, ¿no? Porque quizá lo peor que podemos hacer es no reflexionar. Pasar la pandemia, decir, nos ha dejado tocados, vamos a sobrevivir y seguir adelante, ¿no? O volver a una normalidad que a lo mejor no era la mejor normalidad que teníamos. Y si no lo reflexionamos y no pensamos, a lo mejor hacemos como los israelitas, que se olvidan de los ajos y las cebollas, se acuerdan de Egipto y ya se olvidan del maná y de Dios que actúa, ¿no? Y es una necedad, y no lo digo yo, lo dice Santo Tomás también, y es un pecado, ¿no? Es decir, dejar que la vida pase sin nosotros encontrar la huella de Dios por ahí y sus invitaciones. Ese no hacer quizás es lo que hoy día nos tenemos, o yo creo que nos tenemos que preguntar más, ¿no? ¿Qué cosas tendríamos que hacer que no hacemos, que pensar que no pensamos, que mirar o reflexionar que no nos los planteamos porque la vida nos lleva, ¿no? Pues es una oportunidad. Y en el fondo es buscar la experiencia de Dios, que ha estado en la pandemia, evidentemente ha estado, aunque no le hayamos visto o no le veamos, ¿no? Y ha estado allí y además ha estado como oportunidades y con invitaciones, pues intentar averiguar. Y yo voy a proponer algunas, pero hay preguntas abiertas que sería muy bonito que al final pues cada uno aporte, ¿no? De lo que ha vivido, de lo que se le sugiere, de cómo enriquecer esto. Y tiene un presupuesto. El presupuesto, yo creo que de todos los que estamos aquí, pero para una persona que no tenga fe, por lo menos aceptar que muchas personas sí tenemos experiencia de Dios, que Dios está en las personas y actúa en la realidad. Entonces, aceptar la fe como experiencia vital y real de mucha gente, ¿no? Porque, bueno, alguien que no tenga fe dice, vale, pues Dios, no, yo Dios, que le cambie el nombre, que le llame fuente de vida, aquello más grande que nosotros, de quien recibimos la vida y a quien estamos abiertos, ¿no? Como decía Ranner, la estructura fundamental, somos existencialmente abiertos a una realidad mayor que nosotros, pues que no le llame Dios, pero es válido igualmente. Y luego un Dios que es el quien garantiza la plenitud de la vida humana. La gloria de Dios, lo que decía San Ireneo, es que el hombre viva, pues que viva en plenitud. Y yo esa vida en plenitud que Dios quiere, le voy a llamar humanización. Y esto sí que lo entiende también una persona que no tenga fe, sabe lo que es la humanización, ¿no? Y luego una pregunta es, ¿qué Dios? Yo pensaba esto, es decir, la palabra Dios, decir, vale, es que tenemos tantas imágenes de Dios y creencias de Dios que yo no vale para cualquiera esto, ¿no? Y no es la mía. Entonces yo voy a decir que no es el Dios que castiga a los malos y premia a los buenos, no es ese Dios que aparecía antiguamente en el catecismo, que da a cada uno según sus méritos, sino que es al revés. Es de la experiencia del amor de Dios lo que suscita en nosotros el agradecimiento para vivir como Dios quiere, por puro agradecimiento. Y eso lo digo expresamente porque sí que lo he vivido en otras culturas y en España igual, y digo, es que nos pasa lo mismo en todas partes, ¿no? Es que hay como dos polaridades. O me agarro a lo que tengo que hacer para que Dios me quiera, entonces estoy seguro de que soy bueno y Dios me quiere y me da mucha seguridad, y hay gente que vive así y le ayuda, bien. Pero se ha perdido la experiencia del amor previo de Dios, que lo que suscita es que me quieren tanto, me dan tanta vida que yo no puedo hacer que lo mismo que darla, ¿no? Y son dos experiencias de Dios y dos presupuestos de fe diferentes. Entonces yo me voy a ceñir al segundo. O sea, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, el responder a las invitaciones de Dios no es más que devolver lo recibido, o un poquito de lo recibido. O sea, parte de ahí. No tanto hacer méritos, tener que cumplir, ser buenos para que me quieran. Y eso lo he vivido en España. Hay personas y grupos que piensan de esa manera, pero lo he vivido también mucho en África, ¿no?
y en países que he vivido. No, Dios es el Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, con lo cual hay que ser buenos. Conclusión, no. Es que porque son tan buenos conmigo, yo también soy bueno, ¿no? Es más esa otra experiencia. Luego, el Dios que se revela en Jesús no es el Dios que causa el mal, sino es el Dios que padece el mal con nosotros y es capaz de sacar algo bueno de él. Y tampoco es el Dios providencialista, a quien pedimos y rezamos para que nos quite mágicamente lo malo, ¿no? Y me dé lo que yo quiero. Tampoco es ese Dios. Y es providencialista en el sentido que Dios es providencia para nosotros, pero que pide de nuestra libertad que colaboremos en hacer nuestra parte en el reino, ¿no? Que no vale la magia con Dios. No, yo no hago nada porque todo Dios nos va a salvar. Sí, nos va a salvar. Pero ¿qué responsabilidad tenemos ahí? ¿Cuál es nuestra parte ahí con la que Dios cuenta, ¿no? Pues eso me parece importante, pues puntualizar esos, que no es el Dios de los méritos que premia y castiga, ni el que causa el mal, ni el mágico providencialista que, bueno, pues lo va a solucionar todo fenomenal al final y que nosotros pues no hace falta que hagamos gran cosa. Y bueno, después de que Dios... Estas son las partes de la relectura, no muy traducidas, más o menos tal cual, que propone Ignacio de Loyola y que nos ayudan a profundizar. Hay otras formas de releer y de hacer discernimiento, hay muchas. Esta es una que me parecía que tenía un recorrido. Uno, agradecer. El segundo, he puesto una flor, porque siempre que agradeces a alguien como que le das una flor, ¿no? Es para que nos enfoque. Dejarse iluminar, salir de nuestra propia mirada y de nuestros propios sentimientos para que... salir de nuestra mirada y de nuestros sentimientos para que no nos quedemos ensimismados en nosotros, ¿no? Decir, no, necesito luz desde fuera, pues de Dios, de otros, de otra forma de mirar, para poder ver lo que ha pasado y a lo que se me invita. Luego, recorrer lo vivido, desde el fondo. He puesto el corazón como el símbolo de la profundidad humana. Y en ese recorrer hay dos vertientes. Recorrer lo que ha sido deshumanizador, diríamos negativo, malo, difícil, y lo que ha sido humanizador, que también lo hay, ¿no? Pues desde esa perspectiva, desde el fondo, ¿qué ha pasado? Sin hacer juicios morales. Porque ahí el peligro es decir que he hecho bien yo, que he hecho mal, y al final acabamos dándonos vueltas. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué situaciones ha habido? Y reconocer respuestas. ¿Cómo hemos respondido a esa situación? En este caso de la pandemia, ¿no? Ha habido respuestas muy generosas y heroicas, y los tenemos bien presentes, y que han sacado todo lo mejor para los demás, y gente que no, que se ha encerrado, ¿no? Pues bueno, pues una doble espiral ahí. Y luego el final siempre es, bueno, esto a que nos invita, siempre invita a una esperanza, ¿no? Toda la vida nos invita a algo. Dios está ahí generando esperanza y llevándonos, conduciendo la vida con nosotros. Pues a dónde vamos, ¿no? O qué pistas podemos sacar. La primera, agradecer, puesto así puntitos, es porque el agradecimiento quizás sea, yo creo que es la actitud del cristiano que más nos abre a Dios, aún sin tener mucha fe o una fe muy grande, que muchas veces no la tenemos, o no nos sale rezar. A veces simplemente ponerse a dar gracias, pues ya nos saca de nosotros, nos hace reconocer de fuera, pues que hemos recibido muchas cosas y poco a poco nos va abriendo a Dios, ¿no? Este agradecimiento del principio a lo mejor es pequeño y limitado y obvio, pero hay que hacerlo. Pues yo qué sé, a veces no se nos ocurre agradecer porque tengo casa, comida y tengo a alguien al lado con quien puedo hablar, y lo damos por hecho, hasta que ves una persona que no lo tiene. Yo conozco personas que a veces dicen, es que no he hablado con nadie en todo el día, nadie me ha dirigido la palabra en todo un día, ¿no? Bueno, pues agradecer a veces lo obvio. El estar vivos aquí, no hemos sido víctimas de la pandemia, podíamos haber muerto, cualquiera de nosotros. O sea, estamos aquí, alguien nos ha dado la vida y está conservada, ¿no? Luego, agradecer a los organizadores de estas jornadas la posibilidad de reflexionar desde tantos puntos de vista distintos, médico, sanitario, espiritual. ¿Qué ha pasado? O sea, el poder profundizar y que nos den esta oportunidad de releer, para mí ha sido una oportunidad también de planteármelo, de decir, oye, ¿esto por dónde vamos, no? ¿De qué ha servido? Agradecer la vida de todos, sobre todo las víctimas, que dieron su vida, que ahora son números, pero no son números, son personas con familias y muchos la dieron heroicamente. Y luego también toda la maquinaria con sus pros y sus contras que se puso en marcha para poder tener vacunas y que, bueno, pues podamos ir sin mascarilla en el metro, todavía en los hospitales y las farmacias no lo sé, pero
que ha sido necesario mucho esfuerzo de mucha gente detrás para poder decir en 3 años, si queremos tenemos vacunas para esto. Podía no ser así, ha habido mucho esfuerzo detrás, ¿no? Luego el personal sanitario y trabajadores de las residencias auxiliares que se han dejado la vida, por nosotros, que han estado al pie del cañón todo el rato, ¿no? No solo ellos, sino también la cantidad de trabajos voluntarios anónimos de transportistas, cajeros de supermercados, gente que estaba en su puesto, los que limpiaban las calles, que están siempre ahí, que muchas veces ni los vemos, pero que hacen un trabajo que necesitamos todos, ¿no? Pues toda la gente que estuvo al pie del cañón y que sigue estando muchas veces en situaciones sin que se les vea. Y bueno, pues hay una pregunta, ¿no? Cada uno, ¿qué puedo agradecer yo personalmente, así, de entrada, de este tiempo vivido, ¿no? Es una pregunta de esta parte a lanzar. Cada uno tenemos algo que agradecer. La siguiente parte, y sigo el orden, es pedir luz, dejarnos iluminar. En concreto, para salir de nuestra mirada, intentar mirar esto con los ojos de Dios o para encontrar a Dios, ¿no? Y descubrir, no tanto conocer a Dios como Salvador, sino experimentar. Hemos sido salvados y hasta en la pandemia nos siguen salvando, ¿no? Alguien nos está acompañando y sacando adelante y proponiendo muchas cosas. Y es un Dios que sufre con nosotros y nos saca adelante en las situaciones más complejas, aunque solo lo podamos ver al final, ¿no? Y además siempre hace suyo el dolor de la gente, no es el Dios impasible. También iluminar para descubrir el mal que sale de nuestro ser humano frágil y limitado, de nuestro pecado y también de la naturaleza limitada, sometida a leyes naturales, ¿no? Que no cambian. Y estamos cansados de ver tragedias, terremotos, Turquía, Siria. También para saber distinguir qué ha sido importante y qué no ha sido tan importante. A lo mejor es verdad que hemos vivido situaciones muy aparentes de aislamiento y tal, pero al final, ¿qué es lo importante que ha estado en juego en todo eso, ¿no? Y también para detectar qué puntos nos han deshumanizado a nosotros y a la gente. En qué situaciones hemos perdido humanidad. Hemos rebajado nuestra fraternidad, ¿no? nuestro servicio. Y eso para abandonarlo y rechazarlo. O sea, no es una mirada así como inocente, alegre, para decir no. Intentar mirarlo lo que podamos. Y lo último es para descubrir qué oportunidades. Que van a ser oportunidades siempre en línea de servicio, de crecer, de hacer fraternidad. Pues, pues pedir esta luz, ¿no? A lo mejor, depende de nuestra vivencia de la pandemia, también necesitamos luz para ver algunas cosas que todavía seguimos sin entender, que han pasado de pérdidas, de crisis, de miles de cosas, de consecuencias, ¿no? Pues ¿cómo leemos eso? O quizás muy pronto para leer la pandemia, todavía no ha pasado suficiente tiempo. El tercer punto que vamos a hacer es recorrer lo vivido y, en primer lugar, lo que ha sido muerte y deshumanización. ¿Qué cosas nos han dañado como personalmente y también nos han dañado colectivamente como sociedad y como seres humanos? Evidentemente lo primero ha sido la realidad de la muerte. Más de 2 millones de muertes. No sabremos nunca cuántos exactamente han muerto porque muchos no se han contabilizado, ¿no? Todas las enfermedades, lo que hemos escuchado ya, lo que ha pasado como consecuencia del aislamiento, de la falta de trato humano, a nivel psicológico, físico, neurológico. Gente que todavía te dice, no, es que a mí estoy tocado por la pandemia. Esa rebaja, ¿no? La calidad de vida de mucha gente, en la calidad de vida humana, y que lo resienten todavía, ¿no? Luego, el hecho de estar confinados, la falta de libertad, que es uno de nuestros atributos característicos para no poderte relacionar, hacer actividades, seguir con la vida, poder construir futuro, eso ha sido un frenazo importante y eso ha deshumanizado muchos aspectos. La vulnerabilidad de los mayores, cómo se han tratado a las personas mayores, ¿no? Hemos visto escenas terribles, pero ha sido una realidad muy ambigua, pero ha salido ahí, ¿no? Las malas condiciones, la falta de medios de muchas personas en residencias o la cantidad de gente que realmente está sola y no tenía nadie y han muerto solos en sus casas, ¿no? Bueno, pues la realidad de los mayores, que además en una sociedad mayor como tenemos, es un tema importante.
La falta de cuidados y diagnósticos a los enfermos, cantidad de enfermos que no pudieron seguir sus tratamientos. O sea, hubo algunos que pudieron, pero mucha gente no pudo ni recibir diagnósticos de haber estado enfermos. Y hay más cáncer y ha habido más muertes por consecuencias de... Porque fue así, la situación fue así. No se podía atender, ¿no? Bueno, y ya la crisis económica, pérdida de trabajo, cierre de negocios que sigue hasta hoy, ¿no? Que seguimos con crisis, inflación, cantidad de situaciones, pues las colas del hambre, ¿no? Que todavía hoy se ven en tantas parroquias, los bancos de alimentos siguen teniendo incremento de demandas. Son situaciones dramáticas que deshumanizan, que es muy malas. Yo, por ejemplo, he vivido en Haití, he visto situaciones terribles de todo esto, no por la pandemia. Allí la pandemia afectó, yo creo que poco. Porque como hacía tanto calor, era una ventaja de los pobres, que es que no había aire acondicionado. Entonces el virus en tanto calor, pues no, y afectó, porque murió gente, pero no tanto como en nuestra sociedad más de bienestar, ¿no? Luego, pasando de esto, que quizás es una carga muy, muy potente y que nos apesadumbra, vamos a ver también cosas que se revelan que son... No sé si son buenas, pero son verdaderas. Y a lo mejor sí nos abren pistas. Y ahí José María Rodríguez Olaizola se hacía una pregunta que a mí me llamaba la atención. Dice, ¿nos ha hecho más humildes la pandemia? Entendida la humildad en sentido teresiano, más verdaderos. O sea, ¿nos ha hablado de nuestra verdad como seres humanos? Y yo decía, pues sí nos ha puesto en una situación de verdad, de reconocimiento, ¿no? De tanto de nuestras fragilidades como de las cosas fuertes. Decía, bueno... Nos habíamos acostumbrado a creernos como pequeños dioses. Tenemos una capacidad de creación y de creatividad por imágenes de Dios, capaces de ser creativos, de desarrollo técnico, de superar límites, de llegar a Marte, volver a la Luna. Bueno, es increíble el potencial que tiene el ser humano, ¿no? A la hora de descubrir, avanzar, desarrollar. Es impresionante, no habremos llegado al final y no llegaremos. Pero el hecho de creernos que podemos con todo a veces nos hace creernos, primero, desplazar a Dios y nos vamos creyendo como en diosecillos, ¿no? Podemos cada vez con más y la humanidad puede con todo. Y eso la pandemia lo desmonta. Y aparte hay un tema moral, y que lo vivimos cada día, lo estamos viviendo mucho ahora, ¿no? La autosuficiencia, decir, bueno, como yo puedo con todo, no necesito a nadie. Y en el fondo, al final, nos vamos derivando una especie de autosuficiencia moral que te adaptas lo que son el bien y el mal, las reglas morales, a tu exigencia y a tu demanda. Por una parte es individualista, porque cada uno quiere que la realidad funcione según sus deseos y su forma de ver. Y además, como podemos con todo, pues nos cogemos la realidad y nos las apropiamos, pero para que sea como yo quiero. Y eso lo hacemos a nivel moral. Y podemos cambiar las leyes para que sean como las que me convienen a mí. Y parece que están bien las leyes, pero en realidad las estamos transformando para que sea lo que yo quiero. Y tenemos ejemplos estos días, ¿no? Y ese desvío de lo que es el tema ético y moral, decir, ya no es Dios quien pone normas, nos las ponemos a nosotros mismos y las cambiamos según nos viene bien. Es un tema importante, ¿no? El tema de la moral, de dónde salen nuestras normas morales, el valor de la vida, el bien común, son grandes temas que se ponen en cuestión. Y al final para satisfacer nuestros deseos, porque al final es que el egoísmo nos funciona, ¿no? Además, nos sitúa la pandemia en seguridad e incertidumbre. O sea, yo no te garantizo que mañana voy a estar viva, en realidad no lo sé, no lo sabemos nadie. Y la pandemia nos lo hizo ver muy claramente, nos podíamos haber muerto todos ahí. Y luego la vida de mañana no la tenemos, no está en nuestras manos. Y no sabemos lo que nos va a pasar, ni qué enfermedad nos va a tocar, y la pandemia nos hizo sentirnos muy frágiles. Eso por una parte nos puede quitar seguridad y a gente que le venga muy mal, pero por otra parte nos desmonta un poco de nuestras creencias o de no plantearnos realmente nuestra fragilidad y vulnerabilidad esencial que somos. La tenemos que tener en cuenta para vivir. Somos así, ¿no? Y eso la pandemia a lo mejor nos hizo un favor de recordarlo, ¿no? Somos frágiles. Bueno, ahí lo más duro fue la vulnerabilidad de las personas mayores, que según una estadística, creo, del Ministerio de Sanidad del 21, el 47% de las víctimas, de las personas que murieron, fueron personas mayores en residencias. Entonces eso es un dato muy serio, ¿no? Luego, otra cosa que se reveló fue que no podemos vivir solos. Necesitábamos que estuviera
la cajera del supermercado y el supermercado abierto, que hubiera comida, que los transportistas trajeran cosas del campo, que los agricultores produjeran para comer. Necesitábamos que hubiera algún policía en la calle, necesitábamos algún transporte. O sea, nos dábamos cuenta que no nos podemos dar a nosotros mismos lo que necesitamos y que si no funcionamos juntos no podemos funcionar. Y descubrir roles esenciales en trabajos muy sencillos de la sociedad, yo creo que es un bien para todos, ¿no? El valorar la tarea y el papel de cada uno y que realmente solos no podemos. Cosas que se nos revelaron: la importancia de cada persona. No solo valoramos que somos dependientes unos de otros, sino que además aprendimos a agradecerlo. Yo me acuerdo de ir al supermercado y escuchabas a la cajera: gracias por estar ahí. Ahora se nos ha olvidado decírselo, pero se le decían estas cosas. Y se agradecía que una persona estuviera en su puesto y se arriesgara a llevarse un contagio a su casa, porque venía tanta gente al supermercado que ya no podía saber quién iba a transmitir qué, ¿no? Entonces, reconocer y expresar la gratitud y el valor de tareas muy sencillas, tareas cotidianas que mucha gente hace. Y se nos desmonta un poco la categoría laboral, ¿no? Pues hay muchos trabajos muy sencillos, esenciales, a agradecer y a valorar y a reconocer. Y eso es importante. Luego, lo cotidiano, pues eso, estamos acostumbrados a salir, a quedar con amigos, a ir al cine, a ir al trabajo, a vernos, a reunirnos a tal grupo, los amigos, y de repente todo eso se cae. Y nos empezamos a dar cuenta que tiene un valor importante en la vida: el ver a los amigos, el ver a nuestra familia grande, el salir, el dar un paseo por la naturaleza. Los que no tenían ni un balcón ni una terraza donde asomarse, pues se dieron cuenta que era una casa que no tenía una terraza, que no podían ir a tomar el aire porque no se les dejaba salir. O sea, vimos cosas, nos dimos cuenta de muchas cosas ordinarias que realmente son valiosas. Y en ese sentido, el valor de la familia. Yo preguntando a gente o comentarios recibidos, dicen: es que la pandemia nos vino tan bien para estar juntos en casa, familias con hijos, que cada uno iba pues al colegio, los otros a trabajar, la madre a lo suyo, y que no se reunían. Y decía: es que la pandemia nos ha venido tan bien para estar juntos, para hablar, para pelearnos, para jugar. El recuperar esa relación de familia más densa y más íntima y cotidiana. Y también echamos en falta toda la familia, sobre todo los mayores, que no podíamos ver. Pues gente que se quedó separada de su cónyuge trabajando en otro sitio, padres en una ciudad, hijos en otra, estudiantes en otra. Cantidad de relaciones familiares que echamos de menos y que valoramos porque no las teníamos, ¿no? Y luego, quizá el valor más principal fue el valor de la vida y la necesidad del cuidado. Y esto sigue, ¿no? Cómo cuidar nuestra propia vida y la de los demás, no solo física, materialmente, sino a nivel de afectos, de compañía, nuestra salud física y mental, nuestro cuerpo, el cuidar la vida que tenemos, ¿no? Bueno, pues fue un valor importante. Más cosas que no se nos revelaron y que muchas de estas son muy evangélicas, ¿no? La cantidad de gente que entregó su vida y dio su vida por otros, que murieron literalmente por cuidar a otros, por estar atendiendo a personas. Y eso, bueno, pues son ejemplos de Jesús directamente, ¿no? Les llamarían mártires en ambiente de fe. Pues bueno, dieron la vida por los demás, con fe o sin ella, pero la dieron. Y eso se valoró y la gente se daba cuenta, ¿no? Que había gente que era capaz de arriesgarlo todo por otra persona, por cuidar a otro. Y luego muchos de los que no conocemos, algunos salieron, muchos no salieron y sí dieron la vida. Luego se reveló la capacidad de adaptación y resiliencia. Yo me acuerdo, y ya cuando había pasado un poco la pandemia, un colegio, yo vivo en un colegio que es muy grande, que si a los niños les limitábamos un cuadradito con 4 pegatinas en el suelo a no sé cuántos niños y no podían salirse del cuadrado. Yo decía: estos pobres, y no se salían, y de repente no hay balones, y los chicos aprendieron a jugar a la comba y a la goma de las niñas, porque eso no hacía falta tocarlo con las manos y pasárselo. Entonces, ¿cómo se tuvieron que adaptar los niños a todo? Pasar el frío que se pasó en los colegios, con todas las ventanas abiertas en pleno invierno en Madrid, no es Alicante. O sea, nos tuvimos que adaptar a tantas cosas. Los niños, a mí me pareció ejemplar. De hecho, se les dio un premio en la Comunidad de Madrid a los niños por su capacidad y su obediencia y cómo hicieron las cosas, ¿no? Pero todos nosotros, cómo se adaptaron la gente que no tenía ni idea de teletrabajar a teletrabajar. Los profesores que al principio no sabían cómo dar una clase online trabajaban triple, porque atendían en sus horas, más lo que no eran sus horas, más su casa, más su marido, con los niños en casa trabajando por en medio. Bueno, fue brutal.
Luego ya se cogió un ritmo un poco más ordenado y se aprendió a teletrabajar, a hacerse un horario, pero fue un esfuerzo impresionante, ¿no? Y luego el mantener las relaciones. Pues nos seguíamos relacionando por teléfono, por WhatsApp, que un vecino no estuviera solo. Los que ponían un cartel en el portal diciendo, por favor, ¿quién se presta a hacer turnos con la vecina del tercero que no puede bajar a hacer la compra? Y los vecinos que no se habían conocido nunca, de repente empezaban a hacer la compra a una señora que tampoco habían conocido nunca. Bueno, gestos de esos había muchísimos. Gente que daba clases particulares online a niños, o sea, y la gente se ponía en marcha, ¿no? Todo ese esfuerzo. Luego una cosa muy importante, las nuevas formas de vivir la fe. Yo lo viví, para mí fue una cosa impresionante. Me tocó irme a cuidar a mis padres que habían caído en la primera ola de la pandemia. Gracias a Dios vivieron después, han vivido. Pero me tocó pasar sola en una casa, comprando, cocinando, atendiéndoles. Ellos aislados, yo también aislada. La Semana Santa absolutamente sola en casa. Viernes Santo, Jueves Santo, todo. Gracias a Dios que ponía la misa del Papa por las mañanas y veía los oficios y me sentía comunidad. Y me sentía comunidad, que es lo mejor de todo, que es que más luego hacías oraciones que podías participar aunque sea con un mensaje, ¿no? La cantidad de recursos que se organizaron para podernos reunir, compartir la fe, grupos de oración que jamás habían salido de ninguna parte, de repente salían, gente que pedía acompañamiento online, hacer ejercicios, poder hacer ejercicios espirituales de 8 días aislada online, pues jamás lo habíamos hecho antes, ¿no? Empezamos a descubrir que había otras maneras de funcionar, a lo mejor no las más ideales, pero cantidad de publicaciones, escritos, bueno, había de todo. Ahí vivimos un desarrollo enorme de formas de vivir la fe. Se perdieron otras, pues la presencialidad, pues hablábamos antes, ¿no? Las peregrinaciones, los sacramentos en directo, muchas cosas se perdieron, pero por otra parte nos abrió una puerta por necesidad y a la Iglesia yo creo que eso nos espabila mucho, el poder desarrollar y comunicar de otra manera, ¿no? Bueno, pues hay otra pregunta. ¿Qué me ha marcado? La experiencia, ¿no? A cada uno. ¿Qué cosas que nos han humanizado, nos han hecho mejores y cuáles no, ¿no? Es otra pregunta que podríamos compartir. A ver, hemos pasado ya a la parte más fuerte quizás. La siguiente parte es cómo hemos respondido. Evidentemente las respuestas hay ambiguas, igual que hay cosas que humanizan y deshumanizan, aquí lo mismo. Ha habido muchas respuestas de vida que en el fondo ya las hemos tocado, los agradecimientos, el reconocimiento de la gente, de lo que hacía, de cada persona, el valor, reconocer el valor, el haber servido, entregarse más todavía, ¿no? El adaptarnos a lo que había, y mucha gente sin protestas, o sea, que se adaptaba a lo que fuera y no pasaba nada y todo el mundo ponía de su parte. El haber podido vivir la fe, ¿no? Y provocar que otros vivieran la fe y ayudar a que otros siguieran viviendo la fe, aunque no había medios, no sabíamos cómo hacerlo, fallaba la técnica y no pasaba nada. Pero también ha habido, eso no lo repito porque hemos tocado mucho de esas cosas, ¿no? Que humanizaron, respuestas que han deshumanizado y algunas que siguen deshumanizando, ¿no? El abandonar a personas vulnerables, el hecho de que los mayores, y aquí había un tema muy fuerte sanitario, normalmente la justicia equitativa da a los que más lo necesitan todo lo que necesitan. Entonces no es dar igual a todos, es dar más a los que más lo necesitan. Y en la pandemia con los mayores no hicimos esto, lo hicimos al revés. Los relegamos y no recibieron todos los cuidados necesarios porque faltaba estructura, por criterios, por lo que fuera. Pero no se le atendió a los mayores en todas sus necesidades, en todo lo que tenían que haber necesitado. Y mucha gente vulnerable se quedó fuera de ser atendidos. Y además había razonamientos, no, es que para lo que le queda de vida atendemos a uno. No podemos hacer esos juicios y estas formas de actuar, ¿no? Es terrible para quien le toca decidirlo, horroroso, pero realmente no se mantuvieron los derechos fundamentales de una persona mayor. El derecho a tener todo el cuidado necesario, no se mantuvieron. Quizá esto sea una de las cosas peores que hicimos, ¿no? Y se quedaron abandonados. Y al personal sociosanitario que los atendían también. Hasta que ellos tuvieron medios, mascarillas, trajes apropiados, pasó tiempo. No fueron los que más lo recibieron y eran los que más lo necesitaban, ¿no? Con los hospitales. Luego la irresponsabilidad y el egoísmo. La gente que seguía de fiestas, haciendo botellones, que pasaba de mascarillas, que se saltaba las normas. Hubo mucha gente que hizo esto. ¿Por qué? Porque anteponía sus necesidades personales y sus deseos a la seguridad de todos. No pensaba en la seguridad de todos.
pensaba en cada uno, en su necesidad. Es que ya no puedo más, pues me voy, pues no hago esto. Y eso también fue un tema. Luego, el enriquecimiento, que no lo conocemos todo, la gente que se aprovechó de la pandemia, ¿no?, para enriquecerse. El olvidar el bien común. ¿Dónde queda el tema del bien común, ¿no?, en la sociedad? Pasa primero lo mío, qué tenemos que hacer, cómo nos lo planteamos, y es un tema que es muy fuerte. La descoordinación, cuando una comunidad autónoma dice unas medidas, la otra dice otras y no te aclaras, ¿no? Ante las olas sucesivas, pues que no se paraban los aeropuertos, no se cerraban a tiempo y de repente entraba una ola que a lo mejor no debería haber entrado y más víctimas. Cantidad de cosas a nivel administrativo que no estaban coordinadas, quizá por temas políticos, ¿no? Bueno, ya había un tema a nivel de líderes políticos. Veíamos como había líderes y había gente que iban a una, es decir, vamos a ver juntos qué podemos hacer ante estos, pero otros no, que aprovechaban la pandemia para el propio poder político, ¿no?, y el enaltecimiento de su partido, de su persona. Y dices, ¿cómo puede ser esto, que se use esto, ¿no? Y un tema que todavía hay es lo del negacionismo. Yo, por suerte o por desgracia, estoy en un grupo que a veces hay un grupo de negacionistas y es tremenda las cosas que dicen. Desde que nos meten un chip en sangre a todos, pero que es que lo viven en real, lo viven tal cual. Y no es poca la gente. Claro, dices, es muy serio negar una cosa, es como quien niega el holocausto. Ha sido demasiado precio como para decir que esto ha sido una cosa, una conspiración. Que haya sido en un laboratorio o no, no lo sabemos. Pero todo el negacionismo y la teoría de conspiración que hay, de dominio de las personas, es verdad que habrá medidas que nos han quitado en exceso la libertad o no han dado posibilidad de respuesta libre. En otros países han dado más posibilidades de respuesta. Pero el negar es como decir, no ha pasado nada, ¿no? Esto ha sido una conspiración, pero nos tenemos que defender contra ellos, simplemente. Es un problema y yo creo que se sigue negando hoy. Luego, ¿a qué esperanza nos abre esto, ¿no? Bueno, nos abre, hay una palabra que no he puesto ahí, que es al abandono en manos de Dios. Es decir, nuestra vida la lleva Dios, sí o sí, en la situación en la que estemos. Y eso nos puede dar inseguridad, pero nos puede dar toda la seguridad del mundo, ¿no? Es decir, bueno, estamos en las mejores manos. El abandono a Dios, y desde ese abandono y desde esa confianza, saber que Dios es el Señor de la vida y de la historia. Y ahí sí que quiero leer una cita. Bueno, no la voy a leer, la voy a leer después. Dice, pues, abrirnos a ese Dios, ¿no?, que Dios conduce, en la pandemia nos sigue conduciendo. Y nos invita a hacer cosas, y a vivir cosas o a profundizar. Una, evitar la necedad del olvido o de la vuelta atrás. ¿Qué normalidad queremos volver? ¿A la antigua? ¿Al espejismo de ser pequeños dioses que nos satisfacemos a nosotros mismos y sin límites? ¿Volvemos a eso? ¿O realmente esto nos pone en la mesa límites importantes que tenemos que tener en cuenta y que nos hacen poner los pies en la tierra, considerar nuestra fragilidad, el que no nos damos todo, el que necesitamos unas normas, una ética, un bien común? Entonces, es una pregunta, ¿a qué normalidad queremos volver? ¿A volver a salir así como salíamos antes? ¿A vivir sin pensar o sin darnos cuenta? Quizás es la inconsciencia, ¿no? A la responsabilidad, ¿cómo queremos vivir? Al final, Dios cuenta con nuestra responsabilidad y la vida de cada uno la decidimos cada uno y elegimos cada uno. Cada día hacemos muchas elecciones, ¿no? Pues invita a decir, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué decisiones hago en mi vida, ¿no? El vivir para humanizar, para que las personas tengan vida y la tengan buena, eso es el reino. ¿Qué cosas en mi vida normal ayudan a humanizar y qué cosas todavía no humanizan, ¿no? Pues el plantearse cómo ayudo a la vida de los demás, a la mía y a la de los demás. El cuidado y la atención a los mayores y a las personas vulnerables. En una sociedad mayoritariamente mayor como la nuestra, yo lo vivo en mi congregación también, el 80% son personas mayores. ¿Qué cuidado tenemos que tener, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas que necesitamos atender y recibir, no relegar, ¿no? Esto todavía no lo hemos recuperado, el contacto humano. Todavía vamos a misa y dicen, daos fraternalmente la paz, y no sabes muy bien qué hacer. Le doy la mano, si me la da, le sonrío. Pues el volver a contactar, ¿no? Y el contacto humano, que es tocarnos también, es acercarnos y no tener miedo de los demás. Las relaciones personales en la intimidad también, ¿no? El otro tema es el valor del tiempo.
Somos limitados, frágiles y nuestra vida tiene un tiempo. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo lo vamos a vivir lo mejor posible? ¿Dejamos que la vida pase o cómo lo usamos, ¿no? Y en lo importante, ¿qué consideramos importante? Planteárnoslo. ¿Cómo lo hacemos? El luchar por el bien común, el salvarse justos. A mí, lo he repetido ya 3 veces, el tema del bien común me cuestiona mucho, ¿no? ¿Cómo nos planteamos el bien común en la sociedad, en un grupo, en una congregación? Si es el bien común, normalmente pasa por delante de los intereses personales, pero esto yo lo veo que cada vez es más complicado. Entonces, ¿cómo nos planteamos personalmente el bien común, ¿no? ¿Qué bien común? ¿Cómo lo construimos? Una importante, el confiar en el desarrollo tecnológico, no cualquiera, en el que humaniza, en el que provoca mejor trato humano, mejores relaciones, mejor comunicación. Lo hablábamos a nivel de iglesia, ¿no? Cómo producir y divulgar recursos que promuevan la vida, la fe, la experiencia de Dios, el sentido de la vida. ¿Cómo hacer eso con recursos que hemos descubierto en la pandemia? Hay gente que sí lo sabe utilizar y los está utilizando, ¿no? Y nos tenemos que formar los mayores también en esto. No decir, soy mayor. No. ¿Cómo podemos aprovecharlos, ¿no? Que son invitaciones interesantes de nuestra época. Y una invitación que me parece importante también es más hablar a Dios que hablar de Dios. ¿Cómo provocar que formulemos nuestra experiencia de Dios, la oración? La oración personal. Yo creo que muchas veces... A ver, eso es un juicio muy peregrino, pero yo tengo la sensación, así como mi padre en su colegio recibió una experiencia de fe personal de la que vive hoy día y tiene 85 años y no la puede olvidar y le guía la vida, no sé si hemos sabido, como iglesia, como colegios religiosos, como familias, transmitir o ayudar a que nuestros hijos tengan experiencia de Dios. Es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos ayudado? Y también la iglesia, hoy decimos en la jerarquía, pero como comunidades parroquiales, a promover la experiencia de Dios, que es al final lo que nos va ayudando en la vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que la pandemia nos invita a eso. Y mi experiencia hoy día, trabajando también en pastoral en Madrid, es que cada vez más gente adulta, mayor, que educa a sus hijos, está trabajando o está en ello, que necesita decir, no, yo quiero formular mi experiencia de Dios, quiero vivirla y además es una cosa seria, un itinerario importante, que en un momento dices, vale, yo educo a mis hijos, estoy casado, divorciado, lo que sea. ¿Cuál es mi misión en la vida, no? ¿De qué forma tengo que estar en la vida? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Por qué estoy aquí? Y estas preguntas yo creo que la pandemia tiene mucho que ver en que se susciten esas preguntas importantes. Luego esto también nos toca. ¿Qué sentido tiene la muerte y la resurrección? Más allá del dolor y del placer, ¿no? Momentáneo que nuestra sociedad nos pone en la mano. ¿Cómo vivimos y explicamos cómo vivimos el sentido de eso, ¿no? Y quizá aquí sí que es importante recoger todo lo que hemos podido vivir o podemos reflexionar como experiencia para vivir desde el agradecimiento, ¿no? Podemos tener muchos más motivos que al principio para agradecer cosas, pero solo si somos capaces de profundizarlas podemos descubrir. Entonces al final se nos invita a vivir desde el agradecimiento porque somos seres recibidos de Dios, ¿no? Nos dan la vida, la utilizamos, lo mejor que podemos hacer es utilizarla para otros como han hecho con nosotros, y al final la vida es más dar que recibir, aunque siempre recibir es dar y dar recibir, ¿no? Lo que recibimos, cómo lo estamos dando, ¿no? Bueno, pues agradecer la vida recibida y cómo lo podemos ver. Luego al final, desde el abandono en Dios, que es quien nos lleva la vida y en quien tenemos un firme pilar, vivir conscientes, en la conciencia de que al final somos responsables unos de otros, ¿no? Que sí somos responsables unos de otros, de cerca y de lejos. Y también de la casa común en la que vivimos, de la tierra en la que vivimos. Pues eso, lo que decía el Papa en la Laudato Si, ¿no? Que al final la ecología integral no solo somos nosotros, yo con mi naturaleza, es que el mundo con todas las personas somos los que podemos hacer esto viable. Y ya está. Era mi aportación, lo que se me ocurría. Entonces a mí sí me gustaría que, si es posible, hay tiempo, que cada uno pudiera aportar pues sugerencias, experiencias, luces, pistas que nos enriquecieran a todos, ¿no? Porque esto es como esto es como una plataforma de despegue para que cada uno tenga herramientas para pensar, ¿no?